Buenas noches, amigos. Tengo un libro en mis manos. Ese es nuestro programa. Y hoy traigo un libro que todos tenéis en vuestra casa. Es el primer tomo de la gran historia de Olvega que escribió don Manuel Peña. Se editó el año 1982. Se acabó en 4 días aquella edición. Lo que os vaya a decir yo, todo está aquí. Pero me parece que os gusta más verlo en la televisión que coger el libro y leer letras. Por si acaso tenéis la vista un poco corta, vamos con la charla de este día. La charla de este día la podríamos titular A la puerta de nuestra historia. Porque el otro día os hablé de eso tan mítico que es la prehistoria, el origen del hombre, cosas tan curiosas como que el estrecho de Gibraltar se pasaba andando porque no había agua, etcétera, etcétera. Hoy damos un paso más y nos centramos en los pueblos anteriores a la venida de los romanos. Fijaos, recordad que yo os hablé de que los iberos era un pueblo que vino a España seguramente 1 millón de años antes de Jesucristo, que habían pasado ya cientos de años y no pasaban de 50.000 los españoles, pero van pasando años y años, 1 millón de años, son muchos, muchos, muchos años, y llega un momento en que en Grecia ha habido ya una gran cultura con nombres tan históricos y permanentes como Sócrates, Platón y Aristóteles. Todo eso ha pasado ya por Grecia, mientras nosotros estamos aún en un país desconocido. Pero los griegos, llevados de su cultura, quieren buscar metales. Hemos entrado ya de lleno en la edad de hierro y ya hay embarcaciones que pueden venir desde Grecia a España. Y entonces fue cuando a los iberos, el año 330 antes de Jesucristo, se les ocurrió llamar iberos a los españoles. Y desde entonces existe la península ibérica y la cordillera ibérica y el Ebro, y nosotros somos ibéricos. Los iberos, ¿cómo llegaron a España? Seguramente vinieron andando, porque, aunque no todos están de acuerdo, parece ser que el origen de la humanidad estaba en el centro de África. Pasan años y años y sienten mucha calor y tratan de buscar, cuando llega ya la época de la descongelación de las montañas y va habiendo tierras que no son hielo, se les ocurre huir de tanto calor buscando tierras más agradables. Y por eso llegan de África andando por el estrecho de Gibraltar, como ya os expliqué, hasta Andalucía y Levante. Ahí se encuentran muy a gusto y es ahí donde los griegos los encuentran. Naturalmente la cultura griega es infinitamente superior a la de estos españoles de miles y miles y miles de años, que lo único que han aprendido es a pastar ganados y a cultivar un poquito la tierra, algo de caza y esto de la orilla del mar, algo de pesca también. A ellos, a los griegos, repito, les debemos el nombre de ibéricos, península ibérica. Llegan pues los iberos y se sitúan en el Levante. En el Levante van a entrar en contacto, ellos tan rudimentarios, van a entrar en contacto con esa cultura tan estupenda que es la de los griegos y paralela a los griegos la de los fenicios, que también vienen a España y se encuentran que hay mucha riqueza minera.
Ya os apunté el otro día que posiblemente las minas de hierro de la Sierra del Madero las descubrieron los fenicios unos 7 siglos antes de Jesucristo. Luego se han cultivado, se han trabajado. Yo he visto trabajar las minas y ver a los pobres mineros que no había quien los conociera cuando venían de trabajar por el color que da el hierro y el polvo de la mina. Pero dejemos esto para otro día. Lo cierto es que los iberos eran gente de origen africano que ya en el siglo VI empiezan a ser descubiertos por griegos y fenicios. Con ellos entablan una amistad, porque ni griegos ni fenicios quieren conquistarlos ni someterlos, sino sencillamente explotar las minas que hay en España. Digamos de los iberos que eran bajitos, orondos, pero muy ordenados y valientes, pero sobre todo con una característica que abarcaba de un punto a otro. Todos ellos eran absolutamente independientes. No querían depender de nadie y nadie les apretaba, claro. Así que podían mantenerse en esas ideas y tener buena amistad con ellos. Uno de los pueblos iberos que tuvo más éxito fue Tartesos. Tartesos casi lo podríamos identificar con las tierras de Cádiz hoy. Tartesos tiene una gran evolución muy superior. Primero porque entra en contacto con los fenicios y griegos, como todos los demás iberos, pero además a través de ellos entra en contacto con los ligures, que son los que dominan la península itálica antes de que sea fundada Roma, un pueblo cercano a Grecia y por tanto muy influido por la cultura griega, aunque vayan un poco más detrás que ellos. Lo cierto es que en Tartesos, en esta pequeña ciudad, se funda un pequeño reino que tiene el poder suficiente para llevar el control de toda la minería española. Esto hace grande e importante a Tartesos, tanto que por primera vez aparece en la Biblia el nombre de España y aparece por los tartesos, que cuando Salomón quiso hacer el gran templo de Jerusalén para los israelitas, pidió y le dieron los de Tartesos maderas para el templo de Jerusalén. Así consta en la Biblia. Pues bien, llegó un momento en que este pueblo tan floreciente de Tartesos será aniquilado después de 3 o 4 siglos, será aniquilado por la llegada de los celtas y sobre todo por la llegada de los romanos. Pasemos ya a hablar un poco de los celtas. Recordad, os he hablado, pueblo primitivo de españoles que viven miles y miles de años y los griegos los llaman iberos y desde entonces nos llamamos península ibérica, para que nadie se enfade. El nombre de España viene de Hispania, que es como los romanos llamaron a la península. Por eso tenemos, como todos los ricos, tenemos 2 nombres, península ibérica y España. Nombre de los griegos, una cultura, nombre de Roma, otra cultura posterior. Pues bien, hablemos ahora de los celtas. Los celtas son un pueblo que procede de Alemania. Hay muchos celtas, como en España había cientos y cientos de iberos de distinta raza, distinta familia, ya muy diversificados. Estos celtas en Alemania se sintieron oprimidos, intentaron conquistar Italia, pero no pudieron. Y entonces se fueron hacia Francia y llegaron hasta España. Curiosamente, los hombres de su tiempo los llamaban Galli. De ahí viene el nombre de las Galias, que es como César conocerá a los franceses. Y de ahí viene en definitiva también
el nombre de Galicia, de los Gali, que son los celtas. Los celtas ocuparon básicamente, así como los iberos habían ocupado toda la costa mediterránea, estos se apoderaron de Cataluña y Asturias, Galicia y el centro de Europa, del centro de España. Los celtas culturalmente eran muy inferiores a la cultura que habían adquirido ya los iberos de romanos y fenicios, pero eran luchadores por naturaleza, porque vinieron en múltiples oleajes a partir, digamos, del siglo VII antes de Jesucristo. Vienen a España, aunque son pocos, están hechos a la lucha y dominan y conquistan las tierras que quieren. Los iberos entonces se limitan en Zaragoza y Calatayud con el río Ebro. Hasta ahí llegan los iberos. Toda la parte norte la ocupan los celtas. Estamos, por tanto, metidos en medio de ellos. Al principio existe ese enfrentamiento, pero luego, llega lo que es más bueno, la mezcla de unos y otros, y así nace Celtiberia. Y hablar de Celtiberia es hablar ya de nuestra provincia de Soria. Soria no existirá hasta el siglo XII. Soria no era ciudad. La que sí era la gran ciudad y capital de los celtíberos será Numancia. De Numancia hay mucho que hablar y contar y lo dejamos para el próximo día. Cuando hablemos de la invasión romana, hablaremos de Numancia también. Hoy nos limitaremos a decir cosas de los celtas, como por ejemplo, que eran los celtas muy religiosos. Tanto que en las noches de plenilunio, frecuentemente se quedaban al aire y en fiesta toda la noche hasta el amanecer. Vencieron físicamente a los iberos, pero en definitiva los iberos eran más cultos y les transmitieron la cultura. Aprendieron de los iberos muchas cosas que ellos habían aprendido antes. De esta manera, los celtíberos, pues resulta que van a ser la región que nosotros ocupamos, que va desde Ágreda, Olvega, hasta Sigüenza, pasando por Uxama, el Burgo, o pasando por el Rollo y con la capital en Numancia. Los celtíberos se caracterizan, en primer lugar, por su fidelidad. Tan fieles eran los celtíberos a la palabra dada, que, por ejemplo, cuando vengan los romanos, César, Pompeyo y el propio Augusto llevarán una escolta de celtíberos, porque se fían de ellos. El celtíbero es un hombre tan fiel que se cuenta de uno de Termancia. Ya sabéis, las dos grandes ciudades son Numancia junto a Soria, Termancia ya a los límites de la provincia de Soria, mirando hacia Burgos. Pues bien, en Termancia un grupo de celtas asesinaron a un cónsul romano cuando llegaban los romanos. Apresan a uno, lo condenan a muerte y antes que delatar a sus cómplices, se tira por unas rocas y pierde la vida. La fidelidad de los celtíberos se muestra también en la obediencia que mostraban a sus jefes, tanto que en muchas ocasiones, cuando moría un jefe muy querido, los propios súbditos se envenenaban para morir con él. Por tanto, el primer rasgo de los celtíberos es la fidelidad. Por lo que se refiere a los celtíberos, vinieron en muchas oleadas, o sea, hicieron también, como eran ya muchos los celtas, muchas las oleadas de celtíberos. A nosotros nos interesan
dos grupos especialmente: los pelendones y los arévacos. Los pelendones éramos los de la zona del Moncayo hasta Sigüenza y tenían la capital, Numancia, era de pelendones también. Vinieron antes que los arévacos, pero llegaban hasta Usama. Por tanto, toda la provincia de Soria eran pelendones. Pero vinieron los arévacos después y eran más valientes, más fuertes, y los vencieron. Y ahí tenemos como un recuerdo de aquellos vencedores la zona de Arabiana y el río Arabiana, que viene de los arévacos, de ese grupo de celtas. Lo que quiere decir que ya hay dudas cuando lleguen los romanos si Numancia está regida por pelendones o está gobernada por los arévacos. Es lo mismo, en definitiva, grupos celtas, que en definitiva se van sumando unos a otros y acaban por perder sus diferencias, sobre todo cuando se trata de dos grupos que prácticamente eran hermanos. No me he acordado de decir algunas cosas importantes antes, como por ejemplo, de los iberos no hay escritura. Tenemos que recordarnos, como os dije en la introducción del otro día, por los hechos. Bueno, pero no podemos olvidar dos grandes reliquias que nos han dejado los iberos, como son la Dama de Elche y la Dama de, ¿cómo se llama? Junto a Madrid, el monte, ahora no me sale el nombre, otra dama junto a Madrid en el monte aquel. Hay que recordar que las llamamos las damas, no las diosas. Esto quiere decir que no son las diosas. En general los iberos eran adoradores de los árboles. Recuerdan los de Beratonaún, que en sus tiempos antiguos eran una ciudad importante porque tenían el árbol más sagrado de toda España. La naturaleza, por tanto, los árboles. Adoraban la naturaleza en todas sus manifestaciones y adoraban ya al toro. ¿Quién nos lo iba a decir? Que el toro era un dios y justamente también, claro, el sol y la luna, que son los dioses de todos los pueblos primitivos. Pues bien, no olvidemos a los iberos que nos dejaron la Dama de Elche y la del Cerro de los Ángeles, dos damas preciosas de origen ibérico. De los celtas también tenemos que recordar algo, y nos han dejado como recuerdo en Ávila esos cerdos de piedra que son pues otro monumento histórico que nos recuerda a esa gente que pasó por España. Sigamos adelante. Así como los iberos eran bajitos, los celtas eran muy altos. Así que igual los que somos altos llevamos algo de sangre ibera por dentro. Así como los iberos eran muy prudentes y sensatos, los celtas no. Todo lo que tenían se lo gastaban en comer, en beber y pasárselo bien. También eso lo llevamos un poco los españoles, o por lo menos eso dicen los europeos de nosotros, que somos la gente más feliz y más alegre del mundo. Que perdure es lo que hace falta. No olvidemos que los celtas no tenían ciudades, vivían en castros. Y en la Olvega podemos distinguir varios castros. Se ha conservado casi íntegro el castro de la Muela, que está yendo a Soria. Cuando salimos a 3 kilómetros de Olvega, a mano izquierda, un montículo, hoy es una finca. Y don Manuel Peña nos dice que lástima que sea una finca, porque es una finca que ha tenido su foso,
su muralla, y ahora hay una finca que tiene como dos hundimientos, y es que los celtíberos vivían bajo tierra. Sin duda alguna se han hundido y por eso se deben las dos ollas que la finca tiene ahora, que es cultivada para trigo. Y don Manuel Peña, en su historia, dice: qué lástima que no se investigue ahí, porque seguro que nos saldrían muchas cosas y muy buenas para la historia. Había otros centros, por ejemplo, uno que se llamaba con el nombre tan curioso de Matapiejos. Otro había en Arabiana. Todos son pequeños castros que no tenían calles, sino unas casas más o menos rejuntadas en las que, como os dije el otro día, no vivían más de 50 personas y todos ellos de familia. Eso sí, con una gran relación entre unos y otros. El hecho de que el castro de Ólvega tuviera un nombre celta, Óbriga es un nombre celta, da a entender que tal vez era el castro desde el cual se protegía y amparaba a todos los demás castros que pudiera haber en toda esta zona del término de Ólvega. Recordemos que sí, los celtas pusieron a muchos castros nombres que se caracterizan, bien sea por el segmento seg al principio de la palabra, o briga por el término de la palabra. Os daré algunos nombres. Segoibela, seg. Segoibela es Salamanca. Segóbriga, Sego y Briga, los dos juntos, es Cuenca. Y Óbriga es Ólvega, que clarísimamente Ólvega es una transformación histórica de Óbliga, como aparece en la Edad Media, a Ólvega, el Ólvega actual. Bueno, todo esto como introducción a lo que ya estamos tocando, nuestra propia historia. Hablemos un poquito de la muela, ya os he dicho algo. Los celtas buscaban montículos porque así, de alguna manera, vigilaban a los invasores. Por cierto, al pie de nuestro Cerro de la Muela está Campisarrado. Fijémonos en esa palabra, que no la he visto estudiar por nadie, pero es una palabra compuesta de campo cerrado. ¿Qué nos quiere decir? Que posiblemente todo lo que ahora es Campisarrado, incluyendo San Marcos, era un bosque donde los celtas del pueblo, Óbriga, tenían sus ganados. Pero hubo un momento en que quisieron tener algo de agricultura, vieron aquella llanura tan inmensa que es Arabiana, talaron, cortaron los árboles y es un campo cerrado, donde se han cerrado los árboles para tener agricultura. En fin, amigos, me parece que ya os he hablado muchas cosas. Seguiremos contando historias que creo que son apasionantes para que cada uno de nosotros, a nuestro pueblo, lo queramos más y cada uno a la vez nos sintamos más orgullosos de lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. Buenas noches y hasta la próxima semana. Muchas gracias.